El caso de los exploradores de cavernas. Suprema Corte de Newgard, año 4300. Los acusados fueron procesados por homicidio. El tribunal del condado de Stouffville los declaró culpables y fueron condenados a la horca. Los aludidos apelan ante esta corte. Los hechos aparecen con suficiente detalle en la relación del señor presidente. Presidente Schwimpenny. Los 4 acusados son miembros de la Sociedad Espeleológica, que es una organización de aficionados a la exploración de cavernas. A principios de mayo de 4299, en compañía de Roger Wetmore, en aquel entonces miembro también de la sociedad, penetraron en el interior de una caverna de piedra caliza del tipo que se encuentra en la plataforma central de este Commonwealth. Cuando se hallan ya lejos de la entrada de la caverna, tuvo lugar una avalancha. La única abertura conocida de la caverna fue completamente bloqueada por pesados cantos. Al descubrir su situación, los exploradores se ubicaron en las cercanías de la entrada obstruida para aguardar que alguna partida de rescate removiera los escombros que les impedían salir de su prisión subterránea. Al no volver Wetmore y los acusados a sus casas, el secretario de la sociedad fue notificado por las familias de aquellos. Los exploradores habían dejado indicaciones en la sede central de la sociedad acerca de la ubicación de la caverna que se proponían visitar. Una partida de rescate fue enviada de inmediato al lugar indicado. La tarea del rescate, empero, resultó de extraordinaria dificultad. Se hizo menester engrosar las fuerzas de la partida originaria con repetidos envíos de hombres y máquinas, cuyo transporte a la lejanía aislada región en la que se hallaba la caverna fue realizado a elevado costo. Se instaló un enorme campamento de obreros, ingenieros, geólogos y otros expertos. Las tareas de remoción fueron varias veces frustradas por nuevas avalanchas. En una de ellas perecieron 10 obreros ocupados en despejar la entrada. Los fondos de la Sociedad Espeleológica se agotaron rápidamente con los trabajos de rescate y se gastó la suma de 800,000 frelares, en parte obtenidos mediante suscripciones populares, en parte votados por resolución legislativa, antes de poder rescatar a los atrapados. El éxito fue finalmente alcanzado el 32º día a contar de la entrada de los exploradores en la caverna. Como se sabía que los exploradores habían llevado consigo solo escasas provisiones y como también era sabido que la caverna no contenía sustancia animal ni vegetal que permitiera subsistir, desde un principio se previó la angustiosa posibilidad de que los prisioneros perecieran por inanición antes de que se hiciera viable un acceso a ellos. Recién el 21º día se supo que aquellos habían llevado consigo a la caverna un equipo inalámbrico portátil con el que se podía tanto transmitir como recibir
mensajes. De inmediato se instaló en el campamento de rescate un equipo similar y se estableció comunicación oral con los infortunados exploradores. Estos pidieron que se les informara qué tiempo insumiría su liberación. Los ingenieros a cargo del proyecto contestaron que harían falta por lo menos 10 días y siempre que no ocurrieran nuevas avalanchas. Los exploradores preguntaron entonces si había algún médico presente y se les puso en comunicación con una comisión de ellos, a quienes describieron su condición y dieron cuenta de las reacciones que habían llevado consigo. Por último, le solicitaron opinión médica acerca de la probabilidad de seguir subsistiendo sin alimentos durante 10 días más. El jefe de la comisión de médicos les informó que había muy poca. El equipo inalámbrico del interior de la caverna se mantuvo silencioso durante las siguientes 8 horas. Al restablecerse la comunicación, los exploradores pidieron hablar nuevamente con los médicos. El jefe de la comisión se acercó al aparato y Wetmore, hablando por sí y en representación de los otros, preguntó si comiéndose a uno de ellos, los restantes podrían sobrevivir 10 días más. Ninguno de los médicos se mostró dispuesto a responder. Wetmore preguntó entonces si había algún juez u otro funcionario público en el campamento que quisiera contestar aquella pregunta. Nadie se mostró dispuesto a hacerlo. Wetmore inquirió si había algún ministro religioso o sacerdote que quisiera contestar a su pregunta, y no pudo encontrarse ninguno. Después de ello, no se recibieron ulteriores mensajes desde la caverna y se presumió erróneamente, según pudo comprobarse más tarde, que las pilas del equipo inalámbrico de los exploradores se había agotado. Cuando los prisioneros fueron finalmente rescatados, se supo que el día 23º, a contar de su entrada a la caverna, Wetmore había sido asesinado y comido por sus compañeros. De las declaraciones de los acusados aceptadas por el jurado surge que fue Wetmore el primero en proponer que alguno de los exploradores sirviera de alimento a los demás. También fue Wetmore el primero en poner que se echaran suertes a cuyo fin exhibió a los acusados un par de dados que casualmente llevaba consigo. Los acusados se resistieron en un principio a adoptar un procedimiento tan desesperado, porque después de las conversaciones por el aparato inalámbrico arriba relatadas, terminaron por aceptar el plan propuesto por Wetmore. Después de discutir largamente los problemas matemáticos involucrados, se abrió por fin a un acuerdo sobre el método para resolver la cuestión mediante el uso de los dados. Sin embargo, antes de que se arrojaran los dados, Wetmore declaró que se retiraba del acuerdo, pues reflexionando mejor había decidido esperar otra semana más antes de recurrir a tan terrible y odioso temperamento. Los otros lo acusaron de violación de lo convenido y procedieron a arrojar los dados. Cuando le tocó a Wetmore, uno de los acusados echó los dados por él, pidiéndosele a Wetmore hiciera las objeciones que tuviera en cuanto a la corrección de la tirada. Declaró no tener ninguna objeción. El tiro le resultó adverso, siendo luego privado de la vida y comido por sus compañeros. Luego del rescate de los acusados y después de que estos pasaron una temporada en un hospital
donde fueron objeto de un tratamiento por desnutrición y shock, se les sometió a un proceso por homicidio en la persona de Roger Whitmore. En el juicio oral, una vez concluida la prueba testimonial, el portavoz del jurado de profesión, abogado, preguntó al juez si el jurado no podía emitir un veredicto especial, dejando al juez la determinación de la culpabilidad de los reos sobre la base de los hechos que resultaren probados. Luego de alguna discusión, tanto el fiscal como el abogado defensor dieron su conformidad a tal procedimiento que fue adoptado por el tribunal. En un extenso veredicto especial, el jurado decidió que los hechos ocurrieron tal como los acabó de relatar y decidió además que si sobre la base de estos hechos acusados eran culpables del crimen que se les imputaba, entonces debía condenárselos sobre la base de tal veredicto. El juez decidió que los acusados eran culpables de homicidio en la persona de Roger Whitmore. En consecuencia, los sentenció a ser ahorcados, pues la ley de nuestro Commonwealth no permite discreción alguna con respecto a la pena a imponerse a aquel delito. Disuelto el jurado, sus miembros suscribieron una comunicación al jefe del Poder Ejecutivo, peticionándole que conmutara la pena de muerte por la de 6 meses de prisión. El juez dirigió una comunicación similar al Poder Ejecutivo. Aún no se ha adoptado la resolución alguna con respecto a estas peticiones y parece que el Poder Ejecutivo está aguardando nuestra decisión en el presente recurso. Pienso en este inusitado caso. El jurado y el juez siguieron un camino que, además de ser justo y atinado, era el único camino que les quedaba abierto con arreglo a disposiciones legales. El lenguaje de nuestra ley es bien conocido. Quien quiera privar intencionalmente de vida a otro será castigado con la muerte. Esta ley no permite excepción alguna aplicable a este caso, por más que nuestras simpatías nos induzcan a tomar en cuenta la trágica situación en que se hallaron estos hombres. En casos como el presente, la clemencia ejecutiva aparece admirablemente adecuada para mitigar los rigores de la ley y propongo a mis colegas que sigamos el ejemplo del jurado y del juez inferior, haciéndonos solidarios con petición de ellos, han dirigido al jefe del Poder Ejecutivo. Todo hace suponer que estas peticiones de clemencia serán resueltas favorablemente, como provienen de personas que han estudiado el caso y teniendo la oportunidad de compenetrarse cabalmente con todas sus circunstancias. Es altamente improbable que el Poder Ejecutivo pudiera denegar esas peticiones sin darle al asunto una consideración por lo menos tan amplia como la que recibió en la instancia inferior, cuyas audiencias duraron 3 meses. Pero tal examen del caso, que virtualmente equivaldría a una reapertura del juicio, sería difícilmente compatible con la índole de funciones del Ejecutivo, tal como usualmente las concibe. Creo que por lo tanto que podemos asumir que alguna forma de clemencia se acordará a estos acusados. Si así ocurriere, se hará justicia sin menoscabo de la letra ni del espíritu de nuestra ley y sin ofrecer estímulo a su transgresión.
Ministro Foster, me choca que el presidente de la Corte, en un esfuerzo por eludir los graves inconvenientes de este trágico caso, haya adoptado y propuesto a sus colegas una solución a la vez tan sórdida y tan obvia. Creo que en este caso está en juicio algo más que el destino de estos infortunados exploradores. Está en juicio el derecho de nuestro Commonwealth. Si esta Corte llega a declarar que de acuerdo con nuestro derecho estos hombres han cometido un crimen, entonces nuestro derecho mismo resultará condenado ante el tribunal del sentido común. Cualquiera sea la suerte final de los individuos implicados en este recurso de apelación, pues nuestra información de que el derecho que como jueces sostenemos y enunciamos nos arrastra a una conclusión que nos avergüenza y de la que solo podemos librarnos apelando a excepciones diferidas al capricho personal del Poder Ejecutivo. Equivale, pienso, a la admisión de que el orden jurídico de este Commonwealth no pretende ya realizar la justicia. Personalmente no creo que nuestro derecho haga necesaria la monstruosa conclusión de que estos hombres son asesinos. Creo, por lo contrario, que los declara inocentes de todo crimen. Apoyo esta conclusión en dos fundamentos dependientes que bastan cualquiera de ellos. Para justificar la absolución de los acusados, el primero de estos fundamentos se basa en una premisa que puede despertar oposición si no es analizada sin prejuicio. Sostengo que todo el derecho positivo de este Commonwealth, incluyendo todas sus leyes y todos sus precedentes, es inaplicable a este caso y que el mismo se haya regido por lo que los antiguos autores de Europa y América llamaban el derecho natural. Esta conclusión se basa en la proposición de que nuestro derecho positivo presupone la posibilidad de la coexistencia de los hombres en sociedad. Al surgir una situación en la cual tal coexistencia de los hombres se hace imposible, entonces ha dejado de existir una condición implícita en todos nuestros precedentes y en todas nuestras leyes. Cuando esta condición desaparece, en mi opinión, desaparece con ella toda fuerza de nuestro orden positivo. No estamos acostumbrados a aplicar la máxima cesante ratione legis, cesat ipsa lex, al conjunto de nuestro derecho positivo. Mas creo que este es un caso en el cual la máxima debe aplicarse. La proposición de que todo derecho positivo está basado en la posibilidad de la coexistencia de los hombres sueña extrañamente, no porque la verdad que contiene sea extraña, sino simplemente porque es una verdad tan obvia y omnipresente que rara vez tenemos ocasión de expresarla en palabras, como el aire que respiramos. Está en nuestra circunstancia de manera tal que nos olvidamos que existe hasta que de repente nos vemos privados de ella. Cualquiera sean los objetivos que persigan las distintas ramas de nuestro derecho, resulta claro a la reflexión que todas ellas están encaminadas hacia la finalidad de facilitar y mejorar la coexistencia de los hombres y regular en forma razonable y equitativa las relaciones de su vida en común, cuando la suposición de que los hombres pueden vivir
en común deja de ser verdadera, como obviamente sucedió en esta extraordinaria situación en que la conservación de la vida solo se hizo posible quitando otra. Entonces las premisas básicas subyacentes a todo nuestro orden jurídico pierden su sentido y su fuerza. Si los trágicos acontecimientos de este caso hubieran sucedido una milla más allá de los límites territoriales de nuestro Commonwealth, nadie pretendería aplicarles nuestra ley. Reconocemos que la jurisdicción tiene bases territoriales. La razón de ser de este principio no es nada obvia y raras veces se examina. Entiendo que este principio se apoya en la presunción de que solo es practicable aplicar un orden jurídico único a un grupo de hombres si ellos habitan dentro de los límites de un área dada de la superficie terrestre. La premisa de que los hombres deban coexistir en un grupo subyace, pues, al principio territorial como al derecho todo. Ahora bien, sostengo que un caso puede ser sustraído de la fuerza de un orden jurídico, no solo en sentido geográfico, sino también moral. Si atendemos los propósitos del derecho y del gobierno y a las premisas subyacentes a nuestro derecho positivo, nos percatamos de que cuando aquellos hombres tomaron su funesta decisión, se hallaban tan remotos de nuestro orden jurídico como si hubiera estado 1000 millas más allá de nuestras fronteras. Hasta en un sentido físico, su prisión subterránea estaba separada de nuestros tribunales y ujierías por una sola cortina de roca que pudo despejarse solo tras un extraordinario gasto de tiempo y esfuerzos. Llego por ello a la conclusión de que en el momento que Roger Whitmore perdió su vida a manos de estos acusados, todos ellos para usar el arcaico lenguaje de los autores del siglo XIX, se encontraban en un estado de sociedad civil. Se encontraban no en un estado de sociedad civil, sino en estado de naturaleza. Tal cosa tiene como consecuencia que el derecho a ellos aplicable no sea el derecho sancionado y establecido por este Commonwealth, sino el que se deriva de aquellos principios adecuados a su condición. No vacilo en decir que bajo aquellos principios no solo son culpables de crimen alguno. No vacilo en decir que bajo aquellos principios no son culpables de crimen alguno. Lo que aquellos hombres hicieron fue hecho en cumplimiento de un contrato aceptado por todos ellos y originariamente propuesto por el propio Whitmore. Desde que era obvio que su inusitada situación hizo inaplicables los principios usuales que regulan la conducta entre los hombres, se vieron en la necesidad de trazar, como quien dice, una nueva carta de gobierno apropiada a las circunstancias en que se hallaban. Ya desde antiguo se ha reconocido que el principio último de toda ley o gobierno debe buscarse en la noción de un contrato o convenio. Pensadores antiguos, especialmente del periodo que va desde 1600 a 1900, solían fundamentar el gobierno mismo en un supuesto contrato social. Los específicos hicieron hincapié en que tal teoría
contradecía los hechos históricos conocidos y que no existía evidencia científica para apoyar la noción de que gobierno alguno se hubiera jamás fundado de la manera supuesta por aquella teoría. Replicaron los moralistas que aunque tal hipótesis fuera una ficción desde el punto de vista histórico, la noción de contrato o convenio proveía la única justificación en que basar los poderes del gobierno, poderes que incluyen el de privar de la vida. Los poderes del gobierno solo pueden justificarse moralmente sobre la presuposición de tratarse de los poderes que hombres razonables convendrían y aceptarían en caso de confrontarse con la necesidad de tener que volver a constituir algún orden para hacer posible la vida en común. Afortunadamente, nuestro Commonwealth no tiene que embarcarse en estas perplejidades que torturaban a los antiguos. Conocemos en calidad de verdad histórica que nuestro gobierno no se fundó sobre un contrato o acuerdo voluntario entre los hombres. Las pruebas arqueológicas son concluyentes en el sentido de que en el periodo subsiguiente a la gran espiral, los sobrevivientes de aquella hecatombe se reunieron voluntariamente y trazaron una carta de gobierno. Autores sofistas han planeado la cuestión acerca del poder de aquellos remotos contratantes de obligar a generaciones futuras, pero sigue siendo un hecho que nuestro gobierno desciende en línea ininterrumpida de aquella carta originaria. Sí, pues, nuestros verdugos tienen el poder, fin a la vida de los hombres. Si nuestros oficiales de justicia tienen el poder de lanzar a inquilinos morosos, si nuestros agentes de policía tienen el poder de arrestar a ebrios escandalosos, tales poderes hallan justificación moral en aquel convenio originario de nuestros antepasados. Si nosotros no podemos encontrar fuente más elevada para nuestro orden jurídico, ¿qué fuente más elevada era de esperar que hallaran aquellos hambrientos infortunados para el orden que ellos mismos adoptaron? Estoy convencido de que esta línea de argumentación que acabo de exponer no admite refutación nacional alguna. Advierto que posiblemente será recibida con cierta inquietud por parte de muchos que lean esta opinión, pues se inclinarán a sospechar que algún sofisma debe ocultarse tras una demostración que lleva a tantas conclusiones poco familiares. El origen de esta inquietud, sin embargo, fácil de identificar. Las condiciones usuales de la existencia humana nos inclinan a ver la vida de los hombres, en la vida de los hombres, un valor absoluto que bajo ninguna condición ha de sacrificarse. Hay mucho de ficticio en esta concepción, aun cuando se aplique a las relaciones ordinarias de la sociedad. Tenemos un ejemplo de ello en el mismísimo caso que nos ocupa. 10 obreros murieron en el proceso de despejar la roca de la abertura de la caverna. ¿Acaso no sabían los ingenieros y los funcionarios públicos que dirigieron los esfuerzos del rescate que las operaciones adoptadas eran peligrosas e involucraban un serio riesgo
para las vidas de los operarios que las ejecutaban? Sí fue justo, pues, que aquellas 10 vidas se sacrificaran para salvar la vida de 5 exploradores atrapados. ¿A qué título entonces se nos dice que estuvo mal que aquellos exploradores llevaran adelante un convenio que salvaría 4 vidas a costa de una sola? Cualquier camino, cualquier túnel, cualquier edificio que proyectamos involucra un riesgo para la vida humana. Tomando estos proyectos en conjunto, podemos calcular con alguna precisión cuántas vidas humanas costará la ejecución de ellos. Las estadísticas pueden informarnos acerca del costo medio en vidas humanas de cada 1000 millas de carretera de 4 manos, y no obstante deliberada y conscientemente asumimos y pagamos este costo, sobre la base de la suposición de que los valores creados para los que sobreviven compensan la pérdida. Si tales cosas pueden afirmarse de una sociedad que funciona sobre la superficie de la tierra de una manera moral y ordinaria, ¿qué diremos del supuesto valor absoluto de la vida humana en situación desesperada en que se hallaban estos acusados y su compañero Whitmore? Con esto concluye la exposición del primer fundamento de mi voto. Mi segundo fundamento presupone el rechazo por vía de hipótesis de todas las premisas con las cuales he trabajado hasta ahora. Concedo a los fines de la argumentación que estoy equivocado a afirmar que la situación de estos hombres los sustrajo de los efectos de nuestro derecho positivo, y doy por sentado que nuestra recopilación de leyes tenía el poder de presentar 500 pies de roca e imponerse a aquellos hombres hambrientos acurrucados en su prisión subterránea. El caso de los exploradores de cavernas. Página 27. Chicos, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal, de marcar la campanita, de darme un like y por favor ver las propagandas, porque de alguna manera esto me incentiva a seguir subiendo mis videitos. Así que para ya no aburrirlos, voy a empezar a leer. ¿Ok? Ahora bien, es perfectamente claro, por supuesto, que estos hombres han cometido un acto que viola el texto literal de la ley, que dice que quien intencionalmente privare de la vida a otro es un asesino. Pero uno de los trozos más antiguos de sabiduría jurídica nos dice que un hombre puede violar la letra de la ley sin violar la ley misma. Toda proposición de derecho positivo ya contenida en una ley, ya en un precedente judicial, debe interpretarse en forma razonable a la luz de su propósito evidente. Es esta una verdad tan elemental que no es necesario seguir dilucidándola. Los ejemplos de su aplicación son innumerables y encuentran en todas las normas se encuentran en todas las ramas del orden jurídico. En Commonwealth y el Staffmore se condenó al procesado por aplicación de una ordenanza que consideraba delito el estacionar el automóvil en ciertos lugares por más de 2 horas. El acusado había intentado sacar su coche, pero fue impedido de hacerlo porque las calles se hallaban obstruidas por una demostración política en la que no tomó parte
y que no pudo razonablemente prever. La sentencia fue revocada por esta corte, aunque el caso estaba encuadrado nítidamente por la expresión literal de la disposición. En otra oportunidad, en Fellernegas, esta corte se vio obligada a interpretar una ley en la que la palabra no había sido transpuesta de su posición prevista en la sección final y más importante de la ley. Esta transposición había ocurrido en todas las publicaciones de la ley por aparente equivocación de los redactores e informantes de la ley. Nadie pudo comprobar el origen de este error, pero el hecho era que tomando el contenido de la ley en su conjunto, el error estaba a la vista, ya que el sentido literal de la cláusula final la volvía inconsciente con todo lo que la precedía y con el objeto de la disposición, tal como surgía de sus considerandos. Esta corte se negó a aceptar una interpretación literal de la ley y rectificó su texto introduciendo la palabra no en lugar donde evidentemente debía figurar. La disposición que ahora debemos interpretar jamás ha sido aplicada literalmente. Cientos de años atrás se estableció que matar en defensa propia es excusable. Nada hay en la letra de la ley que sugiera esta excepción. Se han hecho varias tentativas para conciliar la aceptación jurisprudencial de la defensa propia con las palabras de la disposición legal, pero en mi opinión todas son sofismas ingeniosos. La verdad es que la excepción en favor de la defensa propia no puede reconciliarse con las palabras de la ley, sino solo con su propósito. La verdadera reconciliación de la excusa de defensa propia con la ley, que define como delito el matar a otro, se halla en el siguiente razonamiento. Uno de los principales objetivos de toda legislación penal es el de motivar a los hombres a no cometer crímenes. Ahora bien, es evidente que si se declara que la ley califica la defensa propia como asesinato, tal regla no podría operar en una manera preventiva. Un hombre cuya vida es amenazada rechazará a su agresor, sin importarle lo que la ley diga. Atendiendo, pues, al propósito principal de la legislación criminal, podemos declarar con certeza que esta ley no se concibió con la intención de que fuera aplicada a los casos de defensa propia. Cuando la razón de ser de la defensa propia es explicada de esta manera, se hace notorio que precisamente el mismo razonamiento es aplicable al caso de autos. Si en lo futuro cualquier grupo de hombres se hallare alguna vez en las mismas circunstancias trágicas de estos acusados, podemos estar seguros de que su decisión ante la alternativa de vivir o perecer no estará controlada por el contenido de nuestro Código Penal. Por ende, si leemos esta ley inteligentemente, se hace claro que ella no es aplicable al presente caso. La eliminación de esta situación de los efectos de la ley se justifica precisamente por las mismas consideraciones aplicadas por nuestros colegas hace cientos de años al caso de la defensa propia. Hay gente que ponen el grito al cielo alegando usurpación judicial en cada caso en que un tribunal, después de haber analizado los fines de una ley, da a sus palabras un sentido que no es inmediatamente obvio para el lector distraído
que no ha estudiado la disposición con detenimiento y que no ha examinado los objetivos que ella busca alcanzar. Permítaseme decir enfáticamente que acepto sin reserva la premisa de que esta Corte se halla obligada por las leyes de nuestro Commonwealth y que ejerce sus poderes en subordinación a la voluntad debidamente expresada de la Cámara de Representantes. La línea de razonamiento que acabo de aplicar no plantea el problema de la fidelidad a las disposiciones legisladas, si bien puede quizás llegar a plantear el problema de la distinción entre la fidelidad inteligente y no inteligente. Ningún superior desea un criado que carezca de la capacidad de leer entre líneas. La sirvienta más estúpida se da cuenta de la intención de su patrona cuando se le ordena pelar la sopa y espumar las papas. También sabe que cuando el Señor le ordena dejar caer todo y venir corriendo, no ha considerado la posibilidad de que aquella en ese momento esté sacando al niño del recipiente de desagüe. Por cierto, que tenemos el derecho de esperar por lo menos el mismo quantum de inteligencia por parte de los magistrados. La corrección de obvios errores u omisiones legislativas no significa suplantar la voluntad del legislador, sino hacerla efectiva. Por ello concluyo que cualquiera sea el punto de vista desde el cual se encare este caso, los acusados son inocentes de haber asesinado a Roger Whitmore y que la sentencia debe ser revocada. Ministro Tutting. En el desempeño de mis deberes como juez de esta corte, comúnmente he sido capaz de disociar los aspectos emotivos e intelectuales de mis reacciones y decidir que el caso subexamen exclusivamente sobre la base de estos últimos. Al abocarme a este caso trágico, hallo, empero, que mis recursos habituales me faltan. En el aspecto emotivo me veo dividido entre simpatía para con estos hombres y un sentimiento de repulsión y disgusto por el acto monstruoso que cometieron. Tenía la esperanza de llegar a poder apartar estas emociones contradictorias como irrelevantes y decir el caso sobre la base de una demostración lógica y conveniente del resultado que muestra la ley, que nuestra ley exige. Desgraciadamente, tal camino no se me ha abierto. Al finalizar el voto que acaba de emitir mi colega Foster, encuentro que se halla plagado de contradicciones y falacias. Empecemos con su primera proposición. Aquellos hombres no estaban sujetos a nuestra ley porque no se encontraban en un estado de sociedad civil, sino en un estado de naturaleza. No veo claramente por qué de ello. Si es por el grosor de la capa pétrea que los encerraba, o porque estaban hambrientos, o porque habían establecido una nueva carta de gobierno con arreglo a la cual usuales reglas jurídicas debían suplantarse por un tiro de dados. Otras dificultades se interrumpen, suponiendo que aquellos hombres hayan pasado de la jurisdicción de nuestra ley a la de la ley de la naturaleza. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿Fue cuando la entrada de la caverna se bloqueó por las rocas o cuando la amenaza de morir por inanición llegó a un cierto grado indefinido de intensidad,
o cuando se acordó la tirada de los dados? Estas imprecisiones en la doctrina propuesta por mi colega son aptas para producir reales dificultades. Supóngase, por ejemplo, que uno de aquellos hombres hubiera cumplido 21 años mientras estaba atrapado en el interior de la montaña. ¿En qué momento podemos considerar que llegó a la mayoría de edad? Cuando alcanzó la edad de 21 años, época en la cual se llevaba por hipótesis sustraído a los efectos de nuestro orden jurídico, o solo cuando fue rescatado de la caverna y volvió a estar sometido a lo que mi colega llama derecho positivo. O a lo que mi colega llama derecho positivo. Estas dificultades pueden parecernos caprichosas y no obstante solo sirven para revelar la naturaleza caprichosa de la doctrina que les ha dado origen. Mas no es necesario seguir explorando estas sutilezas para demostrar lo absurdo de la posición de mi colega. El señor ministro Foster y yo somos jueces designados para un tribunal de Commonwealth de Newgate con imperium para aplicar la ley de este Commonwealth. Ese es el alcance de nuestro juramento. ¿En virtud de qué autoridad nos convertiríamos en tribunal de la naturaleza? Si aquellos hombres realmente se encontraban bajo la ley de la naturaleza, ¿de dónde pues nos viene la competencia para establecer y aplicar la ley? Por cierto, nosotros no nos encontramos en estado de naturaleza. Miremos ahora el contenido de este código de naturaleza que nuestro colega nos propone, que adoptemos como propio y que apliquemos al caso presente. ¿Qué código más desilvanado y odioso es este? Es un código en el cual el derecho de los contratos es más fundamental que el del homicidio. Es un código bajo el cual un hombre puede autorizar válidamente a sus congéneres a comerse su propio cuerpo. Más aún, según las reglas de este código, tal convenio, una vez concertado, se hace irrevocable. Y si una de las partes intenta revocarlo, las otras pueden tomar la ley por sus propias manos y ejecutar el contrato por medio de la violencia. Porque si bien mi colega silencia convenientemente el efecto del desistimiento de Whitmore, tal es la necesaria implicación de su argumento. Los principios que mi colega expone contienen otras implicaciones que no pueden tolerarse. Arguye que cuando los acusados se abalanzaron sobre Whitmore y lo mataron, no sabemos cómo, quizás golpeándolo con piedras, solo estaban ejercitando los derechos que les confería su convenio. Supongamos, empero, que Whitmore hubiera ocultado entre sus ropas un revólver y que al ver que los acusados estaban por sacrificarlo, los hubiera matado a tiros para salvar su propia vida. Los razonamientos de mi colega aplicados a estos hechos harían de Whitmore un asesino, ya que la excusa de defensa propia debería serle negada. Si sus atacantes actuaban con derecho mientras procuraban privarlo de la vida, entonces Whitmore ciertamente no hubiera podido excusarse más de lo que puede hacerlo un prisionero condenado que mata al verdugo que en cumplimiento de la ley le está ajustando la soga al cuello. Todas estas contradicciones me hacen imposible aceptar
la primera parte de los argumentos de mi colega. No puedo aceptar ni un concepto de que aquellos hombres se encontraban bajo un código de la naturaleza que en esta corte debiera aplicarles, ni puedo homologar las disposiciones odiosas que él quiere introducir en este código. Llego ahora a la segunda parte del voto de mi colega, en el cual intenta probar que los acusados no violaron las prescripciones del NCSA, párrafo 12A. Aquí el razonamiento, en vez de ser claro, se me presenta nebuloso y antiguo. Si bien mi colega parece no advertir las dificultades inherentes en su demostración, el núcleo del argumento de mi colega puede expresarse en los siguientes términos. De ninguna ley, sea cual fuere su letra, deberá aplicarse de una manera que contradiga su propósito. Uno de los propósitos de cualquier ley penal es prevenir. La aplicación de los peculiares hechos de este caso de una ley que hace de matar a otro un delito contradiría sus propósitos, ya que es imposible creer que el contenido de un código criminal operaría de manera preventiva respecto a hombres enfrentados con una alternativa de vida o muerte. El razonamiento mediante el cual esta excepción se introduce en la ley es como observa mi colega, el mismo que se aplica a los efectos de crear una excusa para la defensa propia. A primera vista, esta demostración parece en verdad muy convincente. La interpretación de mi colega acerca del fundamento de la excusa de defensa propia haya efectivamente apoyo en una decisión de esta corte, Commonwealth Barry, un precedente con el que me encontré al estudiar este caso. Si bien Commonwealth Barry parece generalmente haber sido omitido en los textos y en decisiones subsiguientes, apoya sin ambigüedades la interpretación que mi colega ha aplicado a la excusa de defensa propia. Ahora, permítaseme, empero, bosquejar brevemente las dudas que me asaltan cuando examino más de cerca la demostración de mi colega. Es cierto que una ley debe aplicarse a la luz de su propio y que uno de los propósitos de la legislación penal es reconocidamente la prevención. La dificultad consiste en que también otros propósitos se adscriben a la ley penal. Se ha dicho que uno de sus objetivos es proveer un escape ordenado a la instintiva necesidad humana de retribución. Commonwealth Escape. También se ha dicho que su objetivo es rehabilitar al delincuente. Commonwealth Makeover. Commonwealth Makeover. Aún otras teorías se han propuesto suponiendo que debamos interpretar una ley a la luz de su propósito. ¿Qué hacer cuando sus propósitos se hayan discutidos? Una dificultad similar deriva del hecho de que si bien la interpretación que da mi colega a la excusa de la defensa propia estaba avalada por precedentes, también hay otros criterios revestidos de autoridad que asignan a dicha excusa una diferente fundamentación. En efecto, antes de haber leído Commonwealth Parry, jamás había oído mencionar la explicación dada de mi colega. La doctrina que se enseña en nuestras facultades de derecho, aprendida de memoria,
por generaciones de estudiantes se expresa de la siguiente manera. La ley referente al homicidio exige un acto intencional. El hombre que actúa repeliendo una amenaza agresiva a su propia vida no actúa intencionalmente, sino que responde a un impulso hondamente enraizado en la naturaleza humana. Sospechoso que difícilmente habrá un abogado en este Commonwealth que no esté familiarizado con esta argumentación, especialmente porque este punto es un gran favorito de los bar examiners. Ahora bien, esta familiar fundamentación de la excusa de defensa propia que acabo de exponer obviamente no podrá aplicarse por analogía de los hechos de este caso. Estos hombres no solo actuaron intencionalmente, sino también con gran deliberación y después de haber discutido durante horas sobre lo que harían de nuevo, nos encontramos frente a un camino bifurcado. Una de las argumentaciones nos lleva en una dirección y la otra en una exactamente opuesta. Lo desconcertante de este caso resulta de la incompatibilidad de una de las fundamentaciones involucrada en un precedente virtualmente ignorado de esta Corte, con otra fundamentación que forma parte de la tradición jurídica enseñada en nuestras facultades, pero en la que, en cuanto yo sepa, nunca ha sido adoptada en decisión judicial alguna. Reconozco la relevancia de los precedentes citados por mi colega y que hacen referencia al no traspuesto y al acusado que excedió el tiempo de estacionamiento. Pero, ¿qué haremos con uno de los mojones de nuestra jurisprudencia que mi colega nuevamente pasa por alto en silencio? ¿En silencio? Se trata de Commonwealth Valjean, si bien la transcripción de este caso resulta algo oscura de todas maneras, surge que al acusado se le procesó por haber hurtado un pan, alegando aquel como defensa que se hallaba en condiciones que se aproximaban a la inanización. La Corte se negó a aceptar tal defensa. Si el hombre no puede justificar el hurto de comida natural, ¿cómo podrá justificar el hecho de matar y comerse a un hombre? Por otra parte, si contemplamos el asunto en términos de prevención, es probable que un hombre quiera perecer de hambre para evitar ser encarcelado por el hurto de un pedazo de pan. Las demostraciones de mi colega nos obligarían a fallar en contra de Commonwealth y Valjean y muchos otros precedentes que han sido identificados sobre este caso. Pero aún me resulta difícil negar todo efecto preventivo de la decisión que declara a estos hombres culpables del asesinato. El estigma de la palabra asesino es tal que creo sumamente probable que si estos hombres hubieran sabido que la ley significaba su acto como asesinato, hubieran esperado por lo menos unos días antes de llevar a cabo un plan. Durante este tiempo, alguna solución inesperada se hubiera
podido presentar. Me doy cuenta de que esta observación solo reduce la distinción de una cuestión de grado y no la destruye del todo. Es ciertamente verdad que el elemento de prevención sería menor en este caso de lo que normalmente fluye de la aplicación de la ley criminal. Hay otra dificultad más en la propuesta de mi colega Foster de introducir una excepción en la ley para favorecer este caso. Si bien esta dificultad ni siquiera llega a insinuarse en su voto, ¿cuál deberá de ser el alcance de esta excepción? Aquí los hombres echaron suertes y la víctima misma originariamente participó en el convenio. ¿Qué deberíamos decir si Whitmore desde un principio se hubiera negado a participar en el plan? ¿Habría que permitir que una mayoría lo obligase? O supóngase que ningún plan se hubiera adoptado y que los otros simplemente hubieran conspirado para privar a Whitmore de la vida, justificando su acto, diciendo que él se hallaba en condición más débil o que se hubiera seguido otro plan de selección basado en una justificación distinta de la aquí adoptada. Si los otros, siendo ateos, hubieran insistido en que Whitmore debía morir por ser el único que creía en una vida en el más allá, estos ejemplos podrían multiplicarse, pero ya bastantes han sido sugeridos para revelar el tembladeral de ocultas dificultades que el razonamiento de mi colega encierra. Al reflexionar, me doy ciertamente cuenta de que quizás esté dedicándome a un problema que jamás volverá a surgir, desde que es poco probable que grupo alguno de hombres se vea de nuevo llevado a cometer el siniestro hecho que aquí nos ocupa, pero aunque tuviéramos la absoluta certeza de que ningún caso similar volvería a presentarse, los ejemplos que le he dado ponen de manifiesto la ausencia de todo principio racional y coherente en la regla que mi colega propone. No debe controlarse la solidez de un principio por las conclusiones que él implica, sin hacer referencias a las contingencias de litis futuras. Empero, si así fuere, ¿por qué tan a menudo discutimos en esta corte la cuestión de la probabilidad de tener que aplicar en ocasiones futuras un principio que la solución del caso que tenemos frente a nosotros reclama? ¿Es esta una situación en la que una línea de razonamiento originariamente inadecuada ha llegado a sancionarse por vía de precedente, de modo que estamos autorizados e incluso obligados a aplicarla? Cuanto más examino este caso y pienso en él, más profundamente me abisma. Mi mente, que alanzada en las mallas de las redes que estoy arrojando para salvarme, encuentro que toda consideración relevante para la decisión de este caso haya su contrapartida en otra que lleva en dirección opuesta. Mi colega Foster no me ha facilitado, ni yo mismo puedo encontrar por propia cuenta fórmula alguna capaz de resolver las contradicciones que de todos lados me acosan. He dado a este caso lo mejor de mi capacidad intelectual. Casi no he dormido desde que él mismo llegó a nosotros. Cuando me siento inclinado a aceptar el punto de vista de mi colega Foster, me detiene la impresión de que sus argumentos no son intelectualmente sólidos
y se aproximan a meras racionalizaciones. Por otra parte, cuando me inclino a confirmar el fallo recurrido, me choca lo absurdo de condenar a muerte a estos hombres cuando sus vidas han sido salvadas al costo de las vidas de 10 heroicos obreros. No puedo dejar de lamentar que el señor fiscal haya creído adecuado acusar por asesinato. Si tuviéramos una disposición en nuestras leyes declarando un crimen el comer la carne humana, ello hubiera constituido una acusación más apropiada, a falta de otro cargo ajustado a los hechos. De este caso me parece que hubiera sido más prudente no iniciar proceso. No obstante, y por desgracia, estos hombres han sido acusados y nos vemos envueltos en este desgraciado asunto. Como he sido totalmente incapaz de resolver las dudas que me acosan respecto a la solución legal de este asunto, siento tener que anunciar un paso que creo carece de precedentes en la historia de este tribunal. Renuncio a participar en la decisión de este caso. Ministro Ken, quisiera empezar por dejar un lado dos cuestiones que no son de la competencia de esta Corte. La primera de ellas es si procede o no conceder a los acusados clemencia ejecutiva en el caso de que su sentencia fuera confirmada. En nuestro sistema de gobierno, este es un problema para el Poder Ejecutivo, no para nosotros. Por ello, desapruebo aquel pasaje en el voto del presidente de la Corte, donde efectivamente da instrucciones al jefe del Poder Ejecutivo respecto de lo que éste debe hacer en este caso e insinúa algunos resultados indeseables que serían la consecuencia de no acatar aquellas instrucciones. Esto es una confusión de funciones gubernamentales y el Poder Judicial debería ser el último en incurrir en tal confusión. Deseo destacar que si yo fuera el jefe del Poder Ejecutivo, iría más lejos en el camino de la clemencia de lo que las peticiones a él dirigidas proponen. Yo concedería a estos hombres un perdón total, ya que creo que han sufrido bastante por cualquier ofensa que pudieran haber cometido. Quiero que se entienda que esta observación la hago en mi calidad de ciudadano privado, que con motivo de su cargo ha llegado a obtener un conocimiento íntimo de los hechos de este caso. En el desempeño de mis deberes como juez, no me incumbe dirigir peticiones al Poder Ejecutivo, ni tomar en cuenta lo que éste pueda o no hacer para arribar a mi propia decisión, la que deberá estar enteramente guiada por el derecho de este Commonwealth. La segunda cuestión que deseo dejar a un lado es la de decidir si lo que estos hombres hicieron fue justo o injusto, malo o bueno. También esta es una cuestión irrelevante para el desempeño de mi cargo como juez, pues he jurado a aplicar no mis concepciones de moralidad, sino el derecho del país. Al poner esta cuestión a un lado, creo que también podré seguramente destacar sin comentario la primera y más poética porción del voto de mi colega Foster. El elemento de fantasía encerrado en los argumentos allí desarrollados ha sido suficientemente puesto en claro por la tentativa, en alguna medida solamente de mi colega Tatin, de tomar a aquellos argumentos en serio.
La sola cuestión que se nos presenta para ser decidida en estos acusados, dentro del sentido del NCSANS12A, privaron intencionalmente de la vida a Roger Whitmore. El texto exacto de la disposición es el siguiente. Quien quiera privar intencionalmente de la vida a otro será castigado con la muerte. No me cabe sino suponer que cualquier observador sin prejuicios, deseoso de extraer el natural sentido de esas palabras, concederá inmediatamente que estos acusados privaron intencionalmente de la vida a Roger Whitmore. ¿De dónde pues surgen todas las dificultades del caso y la necesidad de tantas páginas de discusión acerca de lo que debería ser tan obvio? Las dificultades, cualquiera sea la forma, torturada bajo la cual aquel presente convergen todas hacia una fuente única, que es el fracaso en distinguir los aspectos jurídicos de los morales, en este caso, para decirlo lisa y llanamente a mis colegas, no les gusta el hecho de que la ley escrita exija la condena de estos acusados. A mí tampoco me gusta, pero a diferencia de mis colegas, yo respeto las obligaciones de un cargo que me exige descartar de mi mente las preferencias personales cuando me toca interpretar y aplicar la ley de este Commonwealth. Mi colega Foster no admite, por supuesto, que está impulsado por una aversión personal.